le damos un aplauso de bienvenida a Albert. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer a la asociación por esta invitación, ¿vale? Y estoy sorprendidísimo de la calidad técnica, aparte de humana evidentemente, pero que hay en este foro. La verdad es que no sé qué explicar o qué voy a hacer diferente, ¿no? Porque claro, yo aquí soy invitado como catedrático, claro, y se espera que un catedrático diga cosas más interesantes o cosas de innovación. Pues no va a ser así, ¿vale? Entonces, mi intención será que no desaprendéis, ¿vale? Y al menos sacar algún mantra nuevo, ¿vale? Alguna idea nueva para que os quede grabada, ¿vale? Entonces, yo soy Albert de la Fuente, soy catedrático en estructuras de hormigón y sostenibilidad en la Escuela Politécnica, Escuela Caminos de Madrid, perdón, de Barcelona. No sé qué estaba pensando. Pero hay buena hermandad, ¿eh? Buena hermandad, ¿vale? Y nada, va, ya empiezo ya, que si no digo tonterías, ¿vale? La presentación va sobre las claves en el diseño, producción y control de pavimentos de altas prestaciones, ¿vale? Bien, y el mensaje principal, ¿vale? Lo iré repitiendo varias veces. En algunos momentos me siento cenizo, ¿vale? Lo voy a ser, ¿vale? Y al final daré algún mensaje positivo, ¿vale? Pero al principio tengo que ser cenizo y reforzar algunos temas, ¿vale? Pero los pavimentos industriales modernos son unas de las unidades constructivas más complejas de la edificación. Y es cierto, ¿vale? Y es cierto. De hecho, lo iremos viendo, pero hay técnicas que tenemos que aplicar para conseguir una prestación que van en contra de otra prestación, ¿no? O hay actuaciones que se hacen para mejorar frente a retracción, pero afectan negativamente a otros parámetros. Es decir, se requiere mucha experiencia. Y por otra parte, cada vez se piden más exigencias a estos pavimentos, ¿eh? Debido, bueno, por los nuevos tipos de usos de estos elementos. Pongo aquí dos fotos, dos imágenes. Un forjado en fase de construcción y un pavimento ya en uso, ¿vale? Los dos son losas de hormigón, ¿vale? Las dos losas de hormigón están sujetas o estarán sujetas a cargas de flexión, cortante, torsión, al menos en el forjado. Algunos pavimentos pueden estar sujetos a torsión también. Y la diferencia es que el forjado está apoyado por pilares, mientras que el pavimento está apoyado sobre una subbase que se supone continua, homogénea y con buena capacidad, ¿no? Entonces, si todo es igual, prácticamente es igual, ¿qué diferencia real hay entre los dos elementos, aparte del uso que se le da? ¿Por qué no conseguimos o por qué nos cuesta muchas veces lograr un pavimento de altas prestaciones, ¿vale? Si hay tantas equivalencias con un forjado a nivel estructural? Mira, yo lo resumo, tiene mucha connotación después, ¿eh? Pero realmente es que diseñar y ejecutar un forjado lleva asociado miedo y responsabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay vidas involucradas. Cuando falla un forjado, ¿vale? Hay muertes. Bueno, en el caso de que haya personas usando en ese momento el edificio. En el caso de un pavimento, ¿cuál es la situación más desfavorable? El estado límite de servicio, que aparezcan fisuras, que aparezcan movimientos y que por lo tanto perder funcionalidad. Muy pocas veces se producen fallos que conducen a muertes, ¿no? Entonces, esa parte, ¿vale?, es la que hace posiblemente que en ejecución, ¿vale?, bajemos el nivel, pensando en que, bueno, si pasa algo al forjado, si pasa algo al pavimento, no hay vidas involucradas, ¿no? Ahí está uno de los puntos, personalmente, que creo que conduce a que a la ejecución le prestemos menos interés o menos hincapié en el caso de los pavimentos de altas prestaciones, ¿vale? Pero cuidado, ¿vale? En España, ¿vale?, la media de forjados que fallan y que causan muertes está entre 0 y 5 por año, ¿no? Al final, cada muerte, además de la parte emocional, hay un coste de seguros, y cada muerte tiene un coste, ¿vale? Hay un número. Con eso se evalúan las primas, se evalúan los coeficientes de seguridad de los edificios, etcétera, etcétera. Hay pavimentos que cuando salen fisuras y no pueden trabajar los robots, no se puede operar. En algunas naves industriales eso es un lucro cesante de 60.000 euros al día, y hay otras que es $500.000, ¿vale? Entonces, fijaros que no hay que ver la estructura o el pavimento solamente por el riesgo
de vidas humanas, que también, evidentemente, sino también cuáles son las consecuencias de la no utilización de ese pavimento por culpa de que se ha superado un estado límite de servicio. Estado límite de servicio es fisuración, deformación, vibraciones, ¿vale? Cualquier movimiento que permite o que impide que se hagan las operaciones para las cuales se ha diseñado el pavimento, ¿vale? Bien, ¿qué retos tiene el pavimento? El pavimento hay que verlo como un sistema, ¿vale? No solamente es la losa de hormigón, sino también hay la base y la subbase. Cada uno tiene su papel, ¿vale? Tenemos la interacción solo con estructura, ya lo hemos hablado varias veces, ya más adelante incidiré un poco más. Y muy importante, la alta sensibilidad que tiene el pavimento frente a las deformaciones impuestas, sobre todo temperatura, esos gradientes de temperatura que se pueden producir día y noche, ¿vale? Dependiendo si es un pavimento interior o exterior, o también la pérdida de retracción de forma no controlada, ¿vale? Antes hablamos de colocar la lámina, ¿vale? Y al colocar la lámina estamos forzando que en ese punto la humedad es al 100%, pero si no se está curando superficialmente, hay un gradiente de formaciones y por lo tanto hay un gradiente de retracciones y se produce el alabeo. Y a partir de ahí, cuando empiezan a aplicar las cargas, hay roturas, hay fallos, ¿vale? Pero son roturas o fallos, pero que no conducen a una rotura estructural, ¿vale? Es puesta fuera de servicio, ¿vale? Luego, otro de los retos que tenemos, las cargas, que son no solamente de alta magnitud, sino que son altamente variables su magnitud y además muy repetitivas. Eso produce fatiga. Sobre la fatiga, posiblemente en pavimentos es de los fenómenos que menos están estudiados. Y si es fatiga con hormigón con fibras, menos aún, ¿vale? Luego, las juntas, ¿vale? Las juntas no es atrezzo. Las juntas no son unas líneas que quedan bien en los planos, ¿no? Las líneas son lo que nos va a decir o lo que nos va a ayudar a nosotros a decirle al hormigón por dónde tiene que fisurar y por dónde no tiene que fisurar, ¿vale? Entonces, es una unidad estructural también, ¿vale? Se calculan incluso, se calcula la distancia, incluso se calcula el contacto entre ellas, la resistencia, la transferencia de carga, es parte de un elemento estructural, ¿vale? Y luego las exigencias elevadas, la planimetría, el desgaste, ¿vale? La estética, el mantenimiento, que son concomitantes, ¿vale? Todo esto se le puede pedir a la vez al pavimento, a la vez, y además pueden ser contrapuestas, ¿vale? Lograr una quiere decir a lo mejor mermar otra, o que para que una funcione tiene que hacerse en un momento determinado y luego hacer la otra, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiere decir es que es una unidad complicadísima y que se requiere mucha experiencia, ¿vale? Bueno, discúlpame, ¿vale? Muchos pavimentos que no han sido adecuadamente bien diseñados, ¿vale? Porque el problema muchas veces viene en diseño, en menos de 5 años fracasan. Fracasan quiere decir que se ha superado el estado límite de servicio, ¿eh? Es decir, que o ha fisurado, o hay deformaciones excesivas, o lo que sea que no deja que ese pavimento pueda utilizarse, ¿vale? Luego entraré por detalles, ¿no? Por los primeros problemas es principalmente el problema del soporte, compactación inadecuada o soporte inadecuado. Bueno, también aquí el soporte a lo mejor es adecuado, pero en cálculo hemos considerado un coeficiente de balasto que no es coherente con el suelo que tenemos, ¿vale? Entonces, estos otros temas que iremos hablando. ¿Qué conduce? Fisuración, ¿vale? Pérdida de planimetría. Retracción y efectos térmicos no controlados, ¿vale? Porque van a producirse. El problema es cuando no los controlamos. Fisuración temprana. Exceso o falta de agua, o falta el control de agua. Lo mismo, pérdida de resistencia, menor retracción y al final fisuración. Mal diseño de las juntas, al final, fisuración. Fijaros principalmente que todos los problemas asociados a la ejecución y al mal diseño conducen a fisuración, ¿vale? Siempre fisuración. Y no es nunca una rotura, como pasaría en un forjado. Por eso, esa diferencia a lo mejor de percepción que tenemos de seguridad o de riesgo, ¿vale? Pero es una estructura que el problema, cuando falla por fisuración. Pero fallar por fisuración no quiere decir que vaya a colapsar. Lo que quiere decir es que no la podemos utilizar y podemos estar perdiendo miles de euros al día, ¿vale? Y eso tiene un efecto, ¿eh? Bueno, fenómenos diferentes, ¿vale? Que ya los compañeros pues ya han ido sacando, ¿vale? Pero lo importante de todas estas cosas es que con un buen diseño, ¿vale? Gastándose dinero en un diseño, todo esto era evitable, ¿vale? Sabemos, una cosa que tiene el hormigón es que es muy noble. Sí que es cierto que el hormigón para pavimentos es noble, pero también sensible. Sensible desde el punto de vista que como no estemos en los parámetros que él nos pide, nos se quejará, ¿vale? Pero es un material muy noble. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vale? Si sabemos de antemano qué es lo que le va a pasar y actuamos y diseñamos para evitarlo,
Eso no pasará, ¿vale? Hay otros materiales que no son tan nobles, no son de los pavimentos, son de otras áreas. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de pavimento? Ya lo hemos dicho antes, una losa, ¿vale? Sobre un soporte, una base homogénea, ¿vale? Eso de homogénea hay que verlo o hay que garantizarlo mediante la compactación, ¿vale? Sobre la cual irán cargas. Las cargas que pueden ser variables, pueden ser de distinta naturaleza, ¿vale? Pues muy importante, ¿vale? Porque nosotros a nivel de cálculo consideramos que esa losa está apoyada y transmite la carga sobre una subbase. Por lo tanto, es una estructura, bueno, es una doble estructura, ¿vale? Aunque es verdad que el hormigón es el estructural y el pavimento es el que hace, perdonad, la subbase es la que hace la función de recibir y de distribuir las cargas, ¿vale? Pero aquí hay una hipótesis muy fuerte con esto, o bueno, con esto nosotros como ingenieros nos basamos para obtener las leyes de esfuerzos. Con las leyes de esfuerzos luego obtenemos las cantidades de armadura, bien sea armadura pasiva o fibra, ¿vale? Pero fijaros, desde que empezamos, ¿vale? Hasta que obtenemos la cantidad de fibras, el espesor, por todo lo que pasamos, ¿vale? Y todos los cálculos y hipótesis que hay detrás. Hay hipótesis muy fuertes que sobre papel está muy bien, pero que luego tenemos que ejecutarlas, ¿vale? Y la no ejecución quiere decir que estas hipótesis o estos esfuerzos puede ser que no sean representativos de lo que realmente está pasando, ¿vale? Bien, ¿vale? Entonces, y cuando hablamos de diseñar, ¿vale? No solamente es el pavimento de juntas, es decir, no, sin entrar en detalle, ¿vale? Pero, por ejemplo, uno de los puntos que sí que quiero destacar, ¿vale? Además de identificar bien las cargas, por dónde se van a mover, cuáles son sus valores medios, cuál es variabilidad de carga, etcétera, etcétera. El otro punto importante, que aquí yo sí que he visto vulneraciones de los principios de la termodinámica, os explicaré, es en el caso de los pasadores, ¿vale? Es cierto, ¿vale?, que las normativas a lo mejor no son... ¿Se me escucha bien? Ah, sí, a lo mejor. Es cierto que las normativas no son muy claras en cómo hay que diseñar y cuál es el coeficiente de transmisión de carga, ¿vale? Pero de eso a que nosotros como ingenieros no tengamos un cierto criterio y pongamos, por ejemplo, valores de la transmisión de carga que nos permiten, si tenemos en un paño donde está la carga y queremos transmitir la carga en el otro lado, seamos capaces de pasar con un coeficiente de transmisión el 120% de la carga a la otra losa, ¿vale? Tenemos que pensar, ¿vale? Tenemos que decir, algo no está funcionando, ¿vale? Sobre esto hay cosas a mejorar, ¿vale? Pero también un poco, pues, con el ímpetu de optimizar, de reducir espesores, de reducir cuantías de armadura, ¿vale? Y hacer un pavimento más barato inicialmente, tomamos hipótesis, ¿vale?, que luego no son realistas y que luego conducen pues a fallos. Bueno, aquí al final decía, ¿vale?, pero viene involucrado, viene embebido en toda la discusión, ¿vale? Todas las fases de diseño y fase de ejecución y de control de un pavimento tiene que ser por expertos, ¿vale? No estoy hablando del pavimento para hacer la barbacoa, no estoy haciendo el pavimento para hacer la sala de garaje, no. Pero para pavimentos de altas prestaciones se debe tener experiencia, ¿vale? Puede haber becarios que aprendan, pero tiene que haber gente con experiencia, empresas con experiencia, porque realmente hay muchas variables que son difíciles de controlar. Y aún controlándolas, ¿vale?, pasan cosas. Pero cuando pasan estas cosas, si la empresa o las personas no son expertas, no las resuelven bien, ¿vale? Y ese es un punto que sé que quiero recalcar aquí, ¿vale? Y deciros aquí, el pavimento de altas prestaciones, la ejecución no resuelve, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿eh? No resuelve indefiniciones o errores de proyecto, de diseño, ¿vale? Es decir, el proyecto tiene que venir bien pensado y bien diseñado, es decir, tiene que haber una comunicación con el cliente tiene que decirnos qué tipo de cargas, dónde las va a colocar, si tiene previsto al cabo de unos años un cambio de régimen de la planta y diseñar esa planta de forma que si se cambian las cargas, pues ese pavimento siga siendo coherente, ¿vale? Pero el recíproco no es más esperanzador, y me explico, ¿vale? Si el proyecto es bueno, muy bueno, como la construcción o como la ejecución no sea buena, se carga un buen proyecto, ¿vale? Entonces, para que un proyecto de pavimento de altas prestaciones funcione bien, tanto el proyecto como la construcción tienen que ser buenas, ¿vale? No vale una sí, una no. O no vale pensar, bueno, ¿qué pasa,
hacemos un preproyecto, ¿vale? Para hacer estos primeros números, vemos que a nivel técnico es viable, lanzamos para adelante y los problemas que se encuentren los de ejecución ya los resolverán. Pues no, aquí no funciona así. En otras unidades estructurales sí, pero aquí no. ¿Vale? Bueno, aquí también quería ampliar un poco, ¿no? Cuando hablo de la experiencia, ¿vale? Pues, y esa interacción con el cliente es el que nos tiene que decir cómo va a utilizar ese pavimento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, un pavimento externo para acopio de dovelas de hormigón prefabricado para un túnel de 100 kilómetros y que a lo mejor tiene que acopiar 20.000 dovelas en montones de 7, ¿vale? Al final son anillos, pues nos tendrá que decir, pues voy a utilizar alineaciones, estos carriles, veo con un reach stacker que al dejar pues puede incrementar un 20% la carga por impacto, ¿vale? Todos estos datos los necesitamos, ¿vale? ¿Dónde se va a colocar la carga? ¿Dónde van a moverse los elementos de transporte? ¿Vale? Más aún en robots, ¿vale? Necesitan planimetría perfecta para poder luego leer los códigos, ¿vale? Y ya luego, si nos vamos a la industria de automoción, que aquí sí que he tenido oportunidad de trabajar, estos robots, algunos pueden pesar 3-4 toneladas, pero necesitan planimetría y verticalidad perfecta, pero no solamente eso, se mueven, introducen fuerzas de torsión, vibran, o sea, le traspasan unas fuerzas al pavimento muy extrañas. Aquí sí que hay que trabajar con modelos de elementos finitos y cosas más avanzadas, ¿vale? Pero digo, con esto lo que estoy diciendo, no quiere decir que sea imposible, ¿vale? Pero que hacer un pavimento de altas prestaciones y que sea durable, tienen que concomitar muchas cosas, ¿no? Concomitar muchas cosas técnicas, no hace falta ninguna alineación de astros ni ninguna bendiciones, lo que tienen que hacer las cosas bien, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahora, en referencia a la calidad, bueno, ya conocemos los problemas de no calidad, ¿vale? Si el terreno no está bien compactado, puede haber alabeos, si no se ha puesto una malla, ¿vale? O no se ha puesto un aditivo de curado, también puede haber alabeos. Al final, todos estos movimientos, cuando el pavimento entre en carga, pues se producirán fisuras. ¿Por qué? Porque por muy bien que hayamos hecho la plataforma, la subbase, la pieza, ¿vale? El pavimento ya deformado, se ha levantado y hay zonas que pueden incluso no estar en contacto con el terreno. Es más, esta configuración de aquí puede parecerse más a un forjado sin pilares, con incluso las cargas puntuales o las esquinas apoyadas sobre el suelo, ¿no? Entonces, sabiendo esto, a lo mejor tenemos que tener las mismas precauciones en diseño y en ejecución que tenemos con los forjados, ¿no? ¿Vale? Bueno, otros problemas de fotos que me han pasado estos días, ¿vale? Sin entrar en detalle, pero hay algunas que me llaman mucha atención. Esta primera, por ejemplo, ¿vale? Son estas fisuras horizontales, pero esto es debido al gran alabeo que se ha producido, ya que la losa no trabaja en las dos direcciones, sino que trabaja como una viga en una dirección, y al pasar la carretilla en esa dirección genera esas fisuras, ¿vale? Si no, lo habitual frente al alabeo, pues serían fisuras en el centro que van radiales hacia las esquinas, ¿vale? Y esto es pues un problema de junta de construcción, ¿vale? Es decir, expansiones volumétricas por reducción, incremento, ¿vale? Entran en contacto y la resistencia a compresión de las juntas no es suficiente para que no, esto se llama spalling, se llama aplastamiento del hormigón, ¿vale? Pero son problemas de diseño en general, ¿vale? Porque no quiero entender que el que ejecuta ha visto que esto estaba puesto en el plano y no lo ha hecho o no lo ha hecho bien, ¿vale? Esto es un problema en general de diseño, ¿vale? Perdonad, más casos, por ejemplo, ¿vale? En este caso es muy llamativo, armadura, ¿vale? Que tendría que haberse colocado en el centro de la sección, una malla, o en la base, ¿vale? Pero que se ha puesto muy superficial y no se ha dejado el recubrimiento. Y el hormigón en estado plástico lo que ha hecho es asentar y se ha reflejado la malla, pero además ha dejado fisuras, ¿vale? Esta malla en estos momentos es atrezzo, ¿vale? Es decir, esto ya no es un hormigón armado, esto es acero recubierto de hormigón, ¿vale? Ya no hace función. Aunque esté ahí, ¿vale? Se puede venir certificado, ¿se ha puesto armadura? Sí, ¿vale? Pero esta armadura no es estructural ya, no funciona, ¿vale? Un corte tardío de la junta, ¿vale? Otros puntos difíciles. Dices, si cortas demasiado pronto, estropeas el hormigón, ¿vale? O no puedes cortar bien. Si cortas demasiado tarde, ¿vale? La fisura o la retracción junto con el rozamiento ha superado la resistencia de tracción. Y sí, es verdad, es cierto que la fisura quiere aparecer en la zona donde nosotros hubiésemos puesto la
la Junta, ¿no? Lo que nos está diciendo, oye, nosotros como proyectistas hemos cazado bien la posible posición de la fisura, ¿vale? Porque ha salido cerca de donde luego hemos hecho nosotros la fisura, ¿vale? Pero al final esta Junta a esto sí que es atrecho, esto no funciona, ¿vale? Porque la fisura ya se ha formado y es irregular. Este por aquí, por ejemplo, el superior es un caso, me llama mucho la atención. Esto es un pavimento, ¿vale? Un pavimento que ha querido, debido a una reducción de temperatura interior, se quiere levantar, ¿vale? Pero como tiene pesos en los extremos, ¿vale? Esos pesos lo que hacen es punto de apoyo, ¿vale? Entonces se ha fisurado por el medio. ¿Cuál es el motivo? Pues puede ser un problema de diseño, pues de no haber dicho de cuál es la máxima distancia entre las estanterías, ¿vale? O no haber tenido en cuenta la acción térmica en el diseño, ¿vale? Porque pasa a veces, bueno, sí, yo he tenido en cuenta la acción térmica y también he tenido en cuenta la acción de las cargas, vale, pero ahora tenlas en cuenta a la vez, porque no pasan separadas, considéralas juntas, ¿vale? Y bueno, y luego ya detalles que también son de experiencia, ¿no? Fisuras que aparecen por no haber hecho la junta en la esquina, ¿vale? Tanto en desagües de este tipo como estos, ¿vale? Estos son detalles, esto ya es de saber, ¿eh? De horas de haber estado trabajando con este tema. Bueno, y luego respecto a subbase, hay dos temas que quiero tratar, ¿vale? Una es la compactación, ¿vale? Que no es lo mismo que apisonar, ¿vale? Apisonar es pasar e intentar reducir el espesor, pero eso no es compactar. Compactar es, con un nivel óptimo de agua, buscar la máxima densidad, ¿vale? Si no ponemos agua, lo que pasa es que al pasar el rodillo, ¿vale? El esqueleto granular del suelo roza y esa fuerza de vibración de compactación se transmite en los primeros centímetros, ¿vale? Entonces, es decir, no es eficiente esa vibración y no podemos compactar en profundidad. Lo que tenemos que buscar es una cantidad mínima de agua que lubrique esos, ¿vale? Que lubrique esos áridos de forma que al vibrar, ¿vale? Podamos transmitir más fuerza o más vibración hacia el fondo y que por lo tanto se genere, soy un misil, ¿vale? Y que compacte, ¿vale? Si nos pasamos de agua, encharcamos y no lo hacemos bien, ¿vale? Entonces, importantísimo la buena compactación para conseguir que el pavimento o la subbase, perdón, sea uniforme. Y luego el ensayo de placa, ¿vale? He visto casos de algún proyectista, bueno, no es proyectista, sino algo muy positivo, que tenía un ensayo de placa de un pueblo cerca del lado, de un terreno parecido. Y dices, vale para la zona. Y dices, a ver, la geología, a ver, nos ayuda, ¿vale? Y nos intenta apoyar, pero coger uno o considerar como representativo un ensayo de placa que está hecho en una población aledaña, más de 20 kilómetros, y considerar que aquí es la misma, pues no, hombre, hazte unos ensayos, ¿vale? Porque con estos ensayos de placa sabremos luego cómo y cuánto tenemos que compactar y cuál es el valor del coeficiente de reacción que tenemos que tomar en el cálculo. Importantísimo eso, ¿vale? Bueno, si esto nos hace bien, ya no hace falta que lo explique, asientos diferenciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, voy a ir rápido. La parte de hormigón, ¿vale? Como ya lo ha hablado Débora, me la salto, ¿vale? Pero sí que quiero, ¿vale? De la parte de hormigón, lo que sí que quiero enfatizar es la parte de homogeneidad, ¿vale? Homogeneidad lo que nos dice es que las propiedades de cada masada se mantienen, evidentemente con cierta tolerancia. ¿Qué propiedades? Relación agua-cemento, la resistencia, etcétera, ¿vale? Porque si nosotros no garantizamos homogeneidad en las distintas amasadas, lo que estamos haciendo es que cada hormigón tendremos un pavimento distinto en la misma solera, ¿vale? Y cuidado, porque sí que el pavimento o estos elementos son muy sensibles a distintos hormigones, ¿vale? Aunque sea poco esta diferencia. Si el módulo es diferente, si la relación agua-cemento es diferente, se generan retracciones y tensiones diferenciales que producen fisuración, ¿vale? Entonces, la homogeneidad, es decir, la continuidad de las mismas propiedades del suministro es importantísimo, ¿vale? No entro más en detalle, ¿vale? Luego, ¿vale? Respecto al control del agua, ¿vale? Ya se ha dicho también, la relación agua-cemento no solamente es el agua que utilizamos para la hidratación, es también el agua de los áridos, de la humedad, y el agua también que se utiliza para el, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Reamasado, exactamente, gracias, ¿vale? Para el reamasado. Entonces, esos volúmenes de agua más el que se eche en obra, ¿vale? Porque luego puede pasar, no,
la relación agua-cemento que sale de planta es 0,35. Eso sí, no he contado la humedad de los áridos, ni tampoco he contado el agua de reamasado, ni tampoco he contado el agua que has echado. Cuando haces estas cuentas te acaba un hormigón de relación agua-cemento 0,7, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo, ¿vale? Lo digo, entonces, como un poco como resumen, cada amasada diferente es un pavimento diferente, ¿vale? Y amasada diferente se refiere a que las propiedades entre un camión y otro no se mantienen o que superan unas tolerancias. Luego, y esto es importante también, añadir agua en obra es cambiar el proyecto, pero sin decirlo, ¿vale? Que quede claro este mensaje. Cada vez que echamos agua, aunque se nos lo permita, ¿vale? Pero estamos cambiando el proyecto, ¿vale? Y por último, y esto también es importante, no, es que yo, mi relación agua-cemento de todas las cubas que he traído es 0,35. Ya, pero me has traído uno que si hacemos bien es 0,6 y otras 0,7, aunque te quede 0,3. El pavimento no entiende promedios, ¿vale? No entiende el límite central, ¿vale? El pavimento lo que entiende es de extremos, falla por los extremos, ¿vale? Entonces, por eso la uniformidad. ¿Vale? Bien, voy muy rápido, ¿vale? Voy muy rápido. Me faltan un par de diapositivas, voy muy rápido. Sé que estoy en rojo, lo sé, ¿vale? Respecto a las fibras, ¿vale? Las fibras... Ya, pero quería ser el único, a ver si... Pero bueno, no voy a conseguir. ¿Vale? El siguiente punto, las fibras como complemento o sustitución del mallazo, ¿vale? Me centro en las fibras porque mallazo ya hemos hablado antes. Fibras estructurales pueden ser sintéticas o metálicas, ¿vale? Pero no todas las fibras sintéticas o todas las fibras metálicas pueden sustituir todo el mallazo, ¿vale? Ahí hemos visto casos de fotografías donde hay unas densidades de mallazo muy altas, que a lo mejor en esos casos necesitaríamos fibras metálicas con una resistencia residual de 6 o 7, que es muy elevada, que se tenía que resobar 40 kilos y eso, por lo tanto, es pagable, pero no es fabricable, o no es amasable, o no es bombeable, o lo que sea, o con 12 kilos metro cúbico de fibra sintética. Lo mismo, ¿vale? No se puede colocar. Pero hay otros casos que sí, cuando estamos trabajando con cuantías mínimas de la malla. Ahí sí, ¿vale? Entonces, ¿qué fibras utilizar? Eso ya se puede decidir. Lo que sí que os puedo decir, o lo que me gustaría enfatizar es, cuando una empresa de fibras hace el cálculo, y ese cálculo es un Excel, y tardamos más de media hora en descifrar qué parámetros ha considerado, no nos fiemos de esto. Va a decir, tampoco quiero decir la palabra no nos fiemos, ¿vale? Pero preguntar, ¿vale? Porque para obtener esos parámetros, quiere decir que el proyectista o el que vende las fibras ha hecho un cálculo de pavimento, pero a saber qué coeficiente de transferencia de las juntas ha considerado, qué distancia de juntas o qué posición de las cargas. Si eso no está claro y nosotros tenemos que dedicar más de media hora a entender lo que ha hecho, dudemos, ¿vale? Lo digo porque lo mismo, claro, es decir, un proyecto de hormigón armado todos tenemos claro que tiene que haber un anejo de cálculo y que es trazable y es seguible y que no tenemos dudas porque todos los parámetros están considerados, están puestos y hay claridad. El hormigón con fibras hay que decir lo mismo, ¿vale? Es verdad que el hormigón con fibras es un material que se acepta en normativa pues, hace 10-15 años y las personas, ingenieros que salieron de las escuelas, aún no habían hecho hormigón con fibras. Por lo tanto, es un material, vamos a decir, desconocido. Es un hormigón armado igual, pero trabaja un poco distinto. Hoy en día se está formando los alumnos que salen de las escuelas ya saben calcular con hormigón con fibras, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, dos mensajes. El poner hormigón con fibras no dice que el pavimento no vaya a fisurar. No, mentira, ¿vale? El poner hormigón con fibras lo que quiere decir es que cuando fisure, ¿vale? El hormigón va a tener una resistencia residual que nos va a permitir controlar el ancho de fisura. Pero fijaros, ¿vale? Esta es la curva del material. El echar fibras no nos incrementa la tensión de fisuración, pero pasa con hormigón en masa, pasa con hormigón armado y pasa con hormigón con fibras, ¿vale? Es decir, lo único que hace las fibras es decir, en el momento que el hormigón fisura, esas fisuras van a coser la fisura, ¿vale? Y luego, respecto a cuantías mínimas, que esto es un tema también que estoy viendo con frecuencia, perdonad que no me lo acerco, ¿vale? Es pavimentos con soluciones de 2 metros cúbicos de fibras sintéticas o de 8 o 10 kilos metro cúbico de fibras metálicas. ¿Cómo lo digo? Esos son pavimentos armados con alguna fibra, pero no son pavimentos armados con fibras, ¿vale? Digámoslo así, ¿vale? Maquillaje o lo que sea, ¿vale? Esta curva lo ilustra, ¿vale? Esto es volumen de fibras o kilos de fibras metro cúbico y esto es resistencia residual. Fijémonos que para que realmente las fibras puedan trabajar se necesita un volumen mínimo, ¿vale? En fibras metálicas, digo un valor así razonable, sería como mínimo 17-20 kilos, ¿vale?
y para fibras sintéticas, menos de 3 kilos metro cúbico de fibras, habría que sopesarlo, ¿vale? Pero mínimo 3 en sintéticas y no menos de 20 kilos en metálicas, ¿vale? ¿Vale? Escucho también comentarios relacionados con el hormigón con fibras, ¿vale? Dice, bueno, esto lo hemos dicho alguno más. El siempre lo he hecho así no es diseño estructural, ¿vale? Es decir, vamos a hacer un cambio en un pavimento y estos lo han hecho haciendo con 20 kilos y les ha funcionado. Ah, pues nosotros también lo hacemos. Y además siempre lo han hecho así. Entonces, eso estadísticamente es, bueno, solución para, bueno, es decir, lo cubre todo, ¿no? No, no es así, ¿vale? Cada pavimento tiene sus cosas, sus cargas, sus espesores, su coeficiente de reacción, muchas cosas, ¿vale? Entonces, ya estoy, ¿vale? No se ha hecho así, ¿vale? Y otra cosa es cambiar mallazo, es decir, eliminar mallazo en el caso que tengamos cuantías mínimas de mallazo y se puedan resolver con fibras, ¿vale? Si no hay un cálculo que nos diga tiene que ser esta fibra y esta cuantía y esta resistencia residual y además medida en obra, ¿vale? La cuantía y la resistencia residual, al final es trasladar el problema de no querer poner el mallazo a pasar solo las fibras, ¿vale? Porque estamos trasladando una incertidumbre, ¿vale? Vale, acabo aquí, os prometo, ¿vale? Sobre la ejecución, ya todo se ha dicho, ¿vale? Pero lo que quiero decir, 2 puntos que a lo mejor no se han tocado tanto, ¿vale? El acabado superficial no es estética, ¿vale? Es para durabilidad y hay metodologías y se sabe cómo hacerse bien y cómo hacerse mal, ¿vale? Eso se sabe. Y los cortes adjuntas, si se hacen tarde, ya no hacen su función, ¿vale? Entonces, la fisura hay que anticiparla, o el corte hay que hacerlo para anticipar la fisura, ¿vale? Acabo con esta parte de aquí, ¿vale? En ejecución y en general, ¿vale? Lo que no se hace en el momento, y además hay poco momento a veces, la ventana es pequeña, queda incorporado al sistema. No hay segundas oportunidades, ¿vale? En algunos ámbitos de la vida hay segundas oportunidades con ciertos daños colaterales, pero aquí no, ¿vale? Aquí, si alguna cosa no se ha hecho bien desde el principio, cortes de juntas, etcétera, va a ser una cosa que nos tendremos que asumir para el resto de la vida útil y, evidentemente, con costes asociados. ¿Vale? Me salto esto, ¿vale? Referente al curado, ¿vale? Sin curado, el pavimento no envejece, ya nace envejecido, ¿vale? Porque se ha empezado a perder agua, se empiezan a producir fisuras superficiales, muchas de ellas no se ven, pero cuando empieza a cargarse, esas fisuras se abren, ¿vale? O sea, el curado es vital, es crítico, ¿vale? Esto me lo paso. Esto sobre mantenimiento, ¿vale? Como las diapositivas estarán de esto, ¿vale? Acabo con esto, ¿vale? Falsas creencias. A la parte más importante, perdón, es que me habéis dejado 25 minutos, tenía mucha de esto, tenía mucho impulso. Con esto, vale, sí. Falsas creencias, aunque legítimas, ¿eh? Porque son razonables. Nunca habrá fisuras, ¿vale? Bueno, esto es un deseo, ¿vale? Esto es un deseo, nunca habrá fisuras, esto es un deseo. No es, pero sí, va a haber fisuras, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es controlarlas en ancho y en posición. La base está bien, ya la hicieron otros. Esto es un problema de deslocalizar o digamos de que haya demasiados interventores, stakeholders que se dicen en inglés, en una misma obra. Uno que hace la subbase, otro que coloca el hormigón, otro que coloca la armadura, otro que tal. Es decir, cuando hay demasiados agentes o subcontratos para hacer una unidad, al final lo que hay es distribución de responsabilidades, ¿vale? Entonces, bueno, nunca vemos, por supuesto, que la subbase está bien si no recibimos los ensayos de placa y la caracterización de los materiales, ¿vale? Este hormigón es igual que el de laboratorio. Esto ya lo hemos hablado. Bueno, puede ser muy bueno el laboratorio, pero cuando se transporta, se coloca y se vierte en las condiciones de temperatura de obra, puede ser un hormigón totalmente distinto. Es decir, lo que es bueno en laboratorio puede ser extremadamente malo in situ. Con más agua se trabaja mejor y no pasa nada, ¿vale? No digo nada más. ¿Vale? Las juntas ya las cortaremos mañana, tampoco digo más, ¿vale? Esta es buena. Con las fibras ya no hace falta calcular nada más, ¿vale? Dice, el hecho de poner fibras, ¿vale?, nos exime de hacer ningún número. Existe, y se escucha, están recopiladas. Bueno, no tengo palabras para decir esto, ¿vale? Cuando hay que poner fibras, ¿vale?, hay que calcular. Y no es tan complicado, ¿vale? Y hay empresas que lo hacen muy bien. Simplemente lo que os digo, un Excel donde no podéis
volver atrás y trazar y conocer los parámetros que se han considerado, eso no es un cálculo trazable. Puede estar bien, no digo que no, ¿vale? Pero como proyectistas tenéis que saber cuáles son las hipótesis que se han tomado, porque hay muchas ahí. Siempre lo hemos hecho así y funciona, ¿vale? Funciona para algunos casos, no para todos, ¿vale? No se puede extrapolar a todo. El problema es del hormigón, mentira. Puede ser que sea el hormigón también, pero no es del hormigón. Y ya está terminado, esto no se mueve más, ¿vale? Tampoco es así, ¿vale? Pues ahora sí que con esto acabo. Disculpad que tuve... No. El pavimento de altas prestaciones bien ejecutado no es casualidad, ¿vale? No es un accidente universal, ¿vale? Es consecuencia de un proceso controlado, buen diseño, buena ejecución, buen control y buen todo, ¿vale? Tiene que ser todo bueno y así es, ¿vale? Existen, y lo pongo en mayúscula y lo hemos visto, y se ejecutan, lo pongo en mayúscula, hemos visto, buenos pavimentos de altas y muy altas prestaciones y no son accidentes estadísticos de la ingeniería. Es decir, hay empresas, hay conocimiento y hay empresas que lo sabéis hacer bien, ¿vale? Entonces, por eso decía al principio, he sido un poco cenizo en todo el rato, un poco negativo para ver dónde estaban los focos a mejorar, ¿vale? Pero para decir que habéis empresas, y aquí hay bastantes, o la mayoría, que lo hacéis bien y lo sabéis hacer bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo me vais a perdonar, ¿eh? ¿Quién se acuerda de las tacañonas del 1, 2, 3? No, yo soy la de la tacañona del 1, 2, 3. O sea, lo siento, soy un poco el látigo de los ponentes, pero es lo que hay. Espera, a ver comentarios, sugerencias que nos deja... Uy, perdón. Pone Tecnalia, pero son para él, perdón, que es que hemos cambiado el orden de la presentación. Dadme un segundo que le pongo la suya. Vale, vamos a ponerle las de Albert. Te puedes sugerir a ti mismo también, Albert. Vale. Pero, ¿qué le queréis comentar a Albert? A ver si funciona, porque esto si no hay internet se va. Se lo está pensando. Es la venganza, sí, esto es... Ahí está. Ahí está, está funcionando. Venga, comentarios para Albert. ¿Qué le queréis decir? No, que si no eso lleva más tiempo. Con el móvil. que ya vamos con retraso. Muchas gracias. No, yo le quería decir a Albert que él parece que ha exagerado muchísimo. Albert, lo de cortar, pues yo conozco situaciones que cortan al cabo de 2 días. Lo de curar, pues igual, al cabo de 2 días. Si estuviera aquí Iñaki Zabala, del IECA Bilbao, bueno, pues tiene unas ponencias que echas a correr, o sea, dan miedo, pero es la realidad de él. O sea, interviene como perito en situaciones pues, de colapsos de pavimentos y lo que te pone ahí dan ganas de echar a correr. O sea, es terrorífico. O sea, que no, te has quedado corto. Quiero decirte que no sientas complejo y decir, uy, aquí ya ha sido muy negativo. Yo creo que no, es todavía mucho peor, desgraciadamente. Te lo cojo. Gracias. Bueno, vais viendo, se ha terminado, Albert, gracias. Teoría de Maquis con sus cálculos de HRF. Espectacular. Resistencia es fundamental. Realidades como puños. Un crack. ¿Qué más? Temas técnicos. La realidad es otra en las obras, también muy buen apunte. Sí, la de las fibras, sí. Pues no se entienden cálculos en fibras porque no se firman y se asumen. Muy buen apunte. ¿Qué criterio para seleccionar fibras entre metálicas o sintéticas? Ponencias sobre patologías ya, tomamos nota, queda apuntado. ¿Vale?